Te damos la bienvenida a Reimers Recomienda, un podcast y programa de YouTube en el que semana a semana presentamos una recomendación mayoritariamente de libros, acompañada de una interesante charla con personajes que son relevantes en muchísimas áreas diferentes. ¿Te dijo algo después? ¿Se enojó? ¿Qué te dijeron los demás? Porque yo soy como más insegura que tú en ese sentido y de repente es como de ¡ay, qué mal viaje! ¡Ya me metí en un pedote! Mi nombre es Marion Reimers. Soy periodista deportiva, pero también me encantan la literatura, el cine, la música y las series. Hace un tiempo me di cuenta de que pasaba más tiempo en el celular que haciendo algunas de las cosas que más me gustan, como leer, y por ello decidí ponerme como reto medir la cantidad de libros que consumía al año, algo así como las personas que gustan de correr. En vez de hablar de la cantidad de veces que corren, hablan de la distancia, y la idea aquí es que hagas algo parecido. No importa la cantidad de libros que has leído, sino los centímetros que han ido sumando sus páginas y que mediremos al final del año, y con todas esas distancias sumaremos para una acción transformadora o una buena causa. Gracias por acompañarme a mí y a las personas que invitamos a este espacio. Seguimos con nuestro reto de los centilibros, seguimos en este espacio y yo sigo muy contenta porque veo que la banda lee, que le están echándole ganas, que siguen sumando y que estamos entre todos mejorando nuestros hábitos de lectura, que también les han gustado los invitados que hemos tenido aquí. Así que, bueno, en esta ocasión vamos a recomendar un libro de fútbol. Y es que muchas personas me han pedido que también recomendemos libros sobre fútbol, libros sobre feminismo, libros sobre distintos temas. Y encantada de la vida. Digo, me falta por leer muchísimo, pero ahí vamos. En ese sentido, está interesante que se den una vuelta por los videos, se den vuelta por las recomendaciones, porque creo que se pueden llevar agradables sorpresas. Y en esta ocasión, qué interesante es esto, porque creo que muchas personas que ahora se están convirtiendo en gente que le gusta el fútbol o le gusta interesarse por algunos temas que no tengan necesariamente que ver con lo que pasa en la cancha. Ya por eso soy la tía Reimers, porque me siento la más anciana, pero hay gente que me escribe y me dice, es que yo te veía cuando iba en la primaria. Me imagino que cuando tenían esa edad todavía tal vez no se habían confrontado con un montón de situaciones que existen al interior del fútbol. Una de ellas fue cuando se suscitó el FIFA Gate, en donde, bueno, se descubrieron todos los escándalos, no sé si todos, pero varios escándalos de corrupción de la FIFA. Entre ellos estaba evidentemente involucrado Julio Humberto Grondona, quien falleció, si no me equivoco, en el año de 2014. Es un tipo que marcó indudablemente la historia del fútbol. Así que vamos a platicar un poquito de todo esto. Ahí les voy a dar la fecha exacta, pero sí, efectivamente falleció el 30 de julio de 2014, cuando ya mucho del asunto del FIFA Gate estaba echado a andar, pero Julio Humberto Grondona todavía no había sido tan perseguido por la justicia como sucedió con otros tantos personajes en esta situación. Julio Humberto Grondona fue un dirigente argentino, se posicionó en primer lugar siendo presidente del Club Atlético Independiente, y ustedes dirán, pues eso, ¿por qué nos importa, Marion? Bueno, el Club Atlético Independiente es uno de los clubes grandes del fútbol de Argentina y además recientemente descendió y volvió a ascender. Se hablaba de que Julio Humberto Grondona iba a meter mano para que eso no sucediera, pero no fue así. Grondona fue presidente de la AFA durante más de 30 años, pero su carrera como dirigente comenzó con el Club Atlético Independiente y de ahí en más empezó a escalar posiciones. Muchos dicen que también vinculado con la dictadura de Videla, porque él tuvo una función importante, participó de la organización de la Copa del Mundo de Argentina en 1978. Él en realidad arrancó su manera de operar, y esto lo cuenta este libro, teniendo una ferretería en el barrio de Sarandí, en la capital, en Buenos Aires. Y de ahí en más resultaba que le prestaba lana a la gente del barrio, empezaba a cobrarse favores, todo muy como El Padrino. Y poco a poco empezó a ascender hasta que finalmente se convirtió en dirigente de fútbol. Después el Club Arsenal de Sarandí fue fundado por él. Sus hijos todavía tienen una injerencia muy importante en el fútbol de Argentina, no únicamente en cuanto a los clubes se refiere, sino también al fútbol de selecciones. Y podemos decir que la gestión de Julio Humberto Grondona, claro, estuvo marcada por la presencia de jugadores como Diego Armando Maradona, pero después también con grandes problemas e inconvenientes con Lionel Messi, quien posteriormente, ya en la Copa América Centenario, habló muy mal de la dirigencia argentina una vez que Julio Humberto Grondona ya no estaba ahí. Lo interesante de todo esto es que este tipo fue vicepresidente de la FIFA durante muchísimos años. Y Julio Humberto Grondona decía que él era vicepresidente del mundo sin hablar inglés. Y eso nos habla del posicionamiento geopolítico
político y del peso que tiene un deporte como el fútbol, pero no tanto en el sentido del deporte, sino como industria del deporte espectáculo. Y eso creo que es algo que tenemos que valorar de otra manera, y el peso que tuvo este hombre, más de 30 años dirigiendo uno de los organismos futbolísticos más importantes del continente y del mundo, porque Argentina seguía y sigue siendo un gigante de este deporte. Así fue que incluso Julio Humberto Grondona tuvo la inteligencia, la visión, la capacidad, la avaricia, denomínenlo como sea, de empezar a trabajar en nuevos modelos en cuanto a la comercialización del fútbol se refiere. Es decir, lo que hizo Grondona fue empezar a entender los derechos de televisión como la nueva forma de mercadear o la nueva forma de empujar económicamente al deporte, además de las licencias. A ver, acá me explico. ¿Ustedes creen que un país gana dinero por organizar una Copa del Mundo? No, los países que organizan mundiales se endeudan profundamente. Lo que pasa es que la FIFA y el Comité Olímpico Internacional ganan porque estos son eventos que están diseñados para la televisión. Ustedes comparen la cantidad de personas que ven un evento como este en la tele y la cantidad de personas que lo ven in situ. Y la diferencia es apabullante. En ese sentido, creo que es muy importante tener en cuenta que la tele y los derechos de televisión siguen siendo las grandes fuentes de ingreso para los eventos deportivos, no los boletos que se venden para los estadios. Y ahí es en donde Grondona supo ver el futuro de la televisión y lo que significaban los derechos que se le vendían a las distintas cadenas alrededor del mundo y cómo era importante centralizarlos en la FIFA, y posteriormente también hicieron esto o copiaron este modelo quienes detentan los poderes del Comité Olímpico Internacional. Además existe el asunto de las licencias, es decir, si yo creo una mascota, ¿no? Como las que, digo, acá no se ven atrás, pero una cosa así, ¿no? Este es mi sacapuntas, pero entonces yo digo, ok, esta es la mascota de la Copa del Mundo. Y para que eso se pueda vender alrededor del mundo, es decir, si yo tengo una tienda y quiero vender eso, o más bien quiero distribuir esos productos, o los quiero yo crear en una fábrica y después venderlos en mi país, les tengo que comprar la licencia. Y esas licencias son carísimas. Es lo que logró posicionar Grondona como nuevo modelo de negocio y lo que verdaderamente impulsó a la FIFA a convertirse en el monstruo que hoy por hoy es, y que después llevó también estos escándalos de corrupción que tenían que ver con los votos para conseguir una sede de Copa del Mundo, que tenían que ver también con los derechos de televisión y con las licencias. ¿Y quién era el que estaba también ahí metido? Pues Joseph Blatter, Platini, Joao Avalanche. Tuvimos, en fin, a una gran cantidad de tipos que una y otra vez estuvieron inmiscuidos en asuntos de corrupción. ¿Quién fue el que destapó todo esto? Chuck Blazer. Pero acá yo les quiero recomendar este libro que escribe Hernán Castillo, que se llama Todo pasa, fútbol, negocios y política, de Videla a los Kirchner. Entonces relata la relación de Grondona con la política, pero cómo fue ascendiendo también. Y ahí el título no es casualidad. Grondona tenía un anillo que decía todo pasa. Y él vivía con esa filosofía, decía todo pasa, un poco lo shakespeariano de This too shall pass. El día que Grondona se quitó ese anillo fue el día que falleció su esposa Nélida, porque se dio cuenta que efectivamente no todo pasa. Y qué interesante que, bueno, en este libro Hernán Castillo, que es un gran periodista, nos regala esta historia de vínculo político que muchas veces, tal vez en estas latitudes, particularmente en México, nos cuesta un poquito más de trabajo entender, porque los modelos de los clubes tienen que ver con dueños y tienen que ver o con fondos de inversión o con marcas o con grandes poderes que están detrás, pero no son políticos. O sea, no es lo mismo tener a alguien como Mauricio Macri, que arrancó su carrera política como presidente de Boca Juniors para posteriormente convertirse en dirigente de la ciudad de Buenos Aires y posteriormente en presidente de la República Argentina. Caso similar a lo que pasó con Hugo Moyano, presidente de Independiente, pero a la vez también el jefe del sindicato de camioneros en Argentina. Un país sindicalista, un país que tiene un peso muy importante, o en el que los sindicatos tienen un poder y un peso muy importante, y en el que creo que también hay que tomar en cuenta que los camioneros al final son los que alimentan y distribuyen todos los bienes de todo el país. Así que si los camioneros se detienen, te paran
todo el rancho. Y en ese sentido, imagínense siendo también dirigente de un club de fútbol. Todas estas incidencias de repente no las vemos y yo creo que estos libros nos tienen que ayudar para también poder transparentar un poco más el fútbol, tener una mayor exigencia en cuanto al análisis se refiere, pedirle a nuestros y nuestras periodistas que tengamos una visión mucho más global y mucho más abierta de lo que sucede. Así que yo les quiero recomendar este libro que se llama Todo pasa, una biografía no autorizada de Julio Humberto Grondona, en donde acá dice: el repaso de la vida de Julio Grondona remite inmediatamente a las palabras eterno, camaleónico y poderoso, un hombre de códigos, buenos o malos, guiños y favores son conceptos asociados a su historia. Y así fue como se fue manejando este tipo, y la verdad es que si a ustedes les gustan las películas de la mafia, bueno, este es un libro que casi nos lleva por ahí. Es más, les voy a contar una anécdota muy interesante. Había un periodista en Argentina que tenía un programa en el que criticaban muchísimo a Grondona, e incluso cuando hablaban de Grondona sonaba de fondo la canción del Padrino, ¿no? Bueno, con lo bien que yo canto. Y resulta que Grondona consiguió después inscribirlo tanto en su narrativa que terminó por ser el jefe de prensa de la AFA. Entonces, eso creo que también no es algo que tengamos necesariamente que aplaudir, ni la mafia, ni los tratos, ni los favores, pero a mí me impresiona siempre ver cómo estas personas logran de una manera u otra inscribir dentro de su guión incluso a sus grandes detractores y a sus grandes enemigos. Y eso es algo que, independientemente de las cosas horribles que hizo y del gran daño que le hizo al fútbol argentino, Julio Humberto Grondona era un maestro. Hablando con Juanjo Buscalia, un gran compañero mío en algún momento, él me preguntaba cómo lo veíamos desde afuera. Yo le dije: Julio Humberto Grondona es lo mejor y lo peor que le pudo haber pasado al fútbol de Argentina. ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre un dictador y un monarca es que un monarca asume que va a tener un sucesor. Un dictador piensa que va a ser para siempre, y un poco así fue lo que sucedió con este hombre tan poderoso que manejó el fútbol de la Argentina durante tanto tiempo. Bueno, ahí les dejo esta recomendación entonces: Todo pasa, de Hernán Castillo, Fútbol, Negocios y Política, de Videla a Kirchner. Vamos a estar hablando de más centilibros, pero a mí también me gustaría regalarles algunos, así que estén muy atentis a atenti a las dinámicas que vamos a tener tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, pero mayoritariamente en Twitter. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Si no se han suscrito al canal, entonces no se van a poder llevar los premios, así que presten muchísima atención, suscríbanse, comenten, tiren paro, porque acá estamos arrancando este nuevo proyecto y la verdad es que estoy muy contenta de poderlo compartir con ustedes. Así que nos vemos a la próxima y sigan leyendo, pásenla chingón. Acortemos distancias a través de la lectura. Ahora que tienes más libros en tu lista, no olvides seguir sumando centilibros para superar tus propias marcas. Nos encontramos la próxima semana en este espacio y recuerda utilizar los hashtags Reimers Recomienda y Centilibros, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguir el podcast en Spotify o iTunes. Hasta la próxima.